Buenas noches. Presten atención a esta cacería humana. Y vamos a descubrir el final de una historia que pudo ser una masacre. De hecho, fue una masacre en plena calle, a la luz del día, donde un joven, por entonces de 26 años, Nicolás Police, de la nada, sin mediar palabra, empezó a atacar y a apuñalar a todo vecino que se le cruzara por delante. Advertimos de la violencia de este contenido, estamos iniciando una edición más del expediente con este ataque descomunal, una cacería. Todo lo que se movía lo apuñalaba, nada lo frenaba. Varias cámaras que toman el ataque y también van a tomar la persecución de los vecinos, que en un momento lo van a enfrentar. Miren, observen, deténganse en cada tramo de esta persecución. Se cruza con otro vecino y otra vez, un ataque más. 4 víctimas apuñaladas. Y ahí otros que van a salvar a una de las víctimas. Y empieza una persecución en plena calle para atraparlo. Lo vamos a ver otra vez y preste atención porque es un documento que permite tener 2 tomas. La que capta lo que pasa en la calle. Y vamos a ver en un rato la mirada de los vecinos que están adentro de un local comercial y también tienen su propia mirada de esta masacre. Tumbada en el piso a una mujer la va a apuñalar, tremendo, sin parar, como automatizado. Acuérdense de ese término cuando se discute que es un enajenado mental o cuando se discute la inimputabilidad, se toma en cuenta muchas veces la forma de ataque que consuma el agresor. Acá, sin ningún tipo de lógica ni límite, ataca para fulminar a todo lo que se le cruza. Una mujer que yace en el piso y después va por el que sale de un auto y así puede seguir hasta que se le cante horas y horas apuñalando gente. Podría haber seguido, porque justamente lo domina una acción no racional. Claro, del otro lado los familiares de las víctimas me van a decir, ¿y qué me importa? ¿Por qué no va 30 años a la cárcel? Porque desde el sentido común uno mira el video y dice, tiene que estar preso 20 años. Hay 4 tentativas de homicidio claras desde lo que es la mirada del video. Pero un rato vamos a contar cómo terminó esta historia en un juicio y qué se discutió. Y le pregunto a los familiares de las víctimas si les da o no lo mismo que una persona que casi mata a un abuelo, una abuela, un tío, esté en un psiquiátrico o esté en una cárcel, si cambian algo el sabor de justicia. Miren la otra imagen, les contaba que testigos ocasionales, miren ahora cómo la gente se va a asomar porque ya empiezan a ver el ataque. Ahí ven, pasa el atacante en pleno intento de homicidio a una vecina. Les pasa por adelante y todos curiosean y miran lo que está pasando, pero también tienen miedo de salir porque no saben hasta dónde llega el ataque de este criminal. Es un hecho, yo digo, con este nivel de registro visual inédito. Hemos contado masacres, claro, pero tener este documento que la va reconstruyendo palmo a palmo. Vamos a integrar, a modo de charla, después vamos a mostrarlos, pero sigamos con el video porque es importante ver esta mirada también. Están hoy en el expediente los abogados de Nicolás Police, el atacante, joven que era repartidor de pizza, que de repente había entrado en un emprendimiento para un local o vender productos de limpieza y que, como vemos en la imagen, en 2016 toma esta decisión criminal inexplicable. Gracias por venir, saludo a los doctores Santiago Irizarry y Marcelo Botindari. Primera pregunta para los dos. ¿El joven conoce a alguna de las víctimas? No, en ningún momento fue al azar. Fue al azar. Mire el lugar. A ver, para quienes no conocen. Barrio, se conoce todo el mundo, por eso les pregunto si él es de la zona o no. ¿Vivía cerca, por lo menos? Vivía cerca de la zona. Sí. Vivía cerca de la zona. ¿Le era un lugar habitual por el que podía pasar caminando? Sí, tengo entendido que está muy
pocas cuadras, casi te diría 2 o 3 cuadras del lugar donde fueron los hechos, sí, sí. ¿Saben con qué caso tiene un punto de parentesco que se van a acordar? ¿Se acuerdan el veterinario cordobés que en una plaza en La Boca un día arrancó a atacar a puñaladas y mató a 2 chicas, una de origen ruso y otra chica argentina, y después lo apuñalaron a él? Bueno, lo condenaron este año, después de la cobertura que hicimos del caso, lo condenaron. Pero se discutía esto, si era insano, si era inimputable, y cómo se distingue en un juicio, porque dependés de una medición pericial, de expertos, peritos, psiquiatras, psicólogos, que digan si esta persona que está haciendo esta cacería brutal comprende o no la criminalidad de sus actos y dirige sus acciones. Son los 2 puntos que tienen que darse. Ahora me van a ampliar aquí los abogados, si hace falta que se cumpla una de las 2 para que sea una persona inimputable, se tienen que dar las 2 variantes. Comprender la criminalidad del acto y no dirigir las acciones, o no comprender la criminalidad del acto y no dirigir las acciones. Bueno, cuénteme, doctor, ¿quién es este pibe? ¿Quién es Nicolás Police? Que claramente es un brutal, yo le voy a poner asesino aunque no mató, pero es un brutal atacante, si quiere. Nicolás Police era un chico, es un chico absolutamente normal, que tuvo una vida normal, siempre estuvo rodeado de amigos, de familiares, de su pareja. Es más, era un chico que incluso hacía gimnasia, sin ningún tipo de antecedentes penales, sin ningún tipo de enemistad, y que a partir de un brote psicótico, ese día, en ese momento en particular, se comportó conforme pudimos ver en el video. ¿Cómo sabemos y cómo se determina? Porque deja el video, si querés, a pantalla partida, así lo podemos dimensionar. Porque uno desde acá mira y dice, esto es para 20 años de cárcel. Uno saca la cuenta, son 4 tentativas de homicidio, mínimo tenés que estar 20 años en cana. ¿Cómo se discute en un juicio y cómo se analizó que esa mente de ese criminal es una mente alterada que no le permite comprender lo que hacen y dirigir las acciones? Digo, ¿cómo fueron las entrevistas psicológicas? ¿Estuvo preso? ¿Lo detienen ese mismo día? Sí, a nuestro asistido lo detienen ese mismo día. Es la imagen que se lo ve que lo van tumbando al final, ¿no? Sí. Lo aprenden en ese momento. En forma, al poco tiempo le comienzan a realizar obviamente evaluaciones por parte de especialistas, ¿sí? Médicos psiquiatras. Del Poder Judicial. Del Poder Judicial, obviamente. Fiscalía de La Plata. Sí. Que son los que determinan justamente este estado patológico, si se puede denominar así, o más específicamente este brote psicótico que ha tenido. ¿Hubo una unanimidad de criterios entre los peritos que fueron a lo largo de la causa? O sea, él, en todas las pericias que le hicieron, todos dictaminaron que era un tipo que no comprendía lo que estaba haciendo, que tuvo un brote psicótico. Sí, y si me permitís, ¿no? Respondiendo claro, un poco a tu pregunta, una pequeña aclaración. A ver. Y es la siguiente, las personas no son imputables o inimputables. Lo que es imputable o no es el comportamiento de la persona. Es decir, si tal comportamiento en ese momento determinado, en ese lugar determinado, se le puede o no imputar a la persona como propio. O sea, acá no hay dudas que la autoría del hecho es él, no hay dudas, ustedes no negaron como defensa que el autor es él, está el video, está la detención inmediata. De hecho, ponen la imagen cuando lo corren al final, que se ve que lo detienen. Lo que se estaba discutiendo es esto que usted dice. La cuestión fáctica estuvo más que probada a lo largo de la causa. Eso no fue materia de discusión. ¿Es consumidor de drogas, por ejemplo? No. Un chico absolutamente sano. Ya le digo, hacía gimnasia, ¿no? Bueno, ahí los peritos, no sé si Marcelo querés hacer ahí... Y te digo esto también por entrevistas previas que hemos tenido, lógicamente posterior al hecho, y que se contacta la familia con nosotros. No, en ningún momento, de hecho, en las reuniones que pudimos tener con él, recuerda hasta que agarra el cuchillo, lo cual... No recuerda haber agarrado el cuchillo. Sí, hasta que agarra el cuchillo y sale con su bicicleta. Pero espere, vamos a esa reconstrucción que es importante. Concentrémonos en la imagen, por favor, César, en la imagen del hecho. Ese día, ¿qué tenía que hacer él? Ese día su pareja había ido a cumplir con sus tareas habituales, laborales. Él se quedó solo. Tenía un montón de productos por los cuales se había invertido un dinero. O sea, laburaba vendiendo productos de limpieza. Estaba empezando. Estaba empezando con un emprendimiento. Recuerda hasta que agarró la bicicleta y salió con el cuchillo.
Te digo más. Ahí corta, ahí es lo que entra en blanco, el Sí. famoso entra en blanco y no se acuerda más. Sí, y se tardó, inclusive en los facultativos que lo empezaron a tratar en la unidad 34, donde está alojado Melchor todavía. Él se entera por el mismo personal profesional que empieza a tratarlo, de los hechos que... A ver si lo entiendo, doctor. A él se lo llevan en cana, va a la unidad penal 34, Melchor Romero, para gente inimputable. Yo lo traduzco de este modo para que lo comprenda más por ahí el televidente, donde van a parar aquellos que está en duda su cuestión o psiquiátrica. son imputables o está... Por determinarse. Exacto. Y él ahí le explican, él dice que ahí recién se entera lo que hizo. Sí, Baja, porque fue un proceso decírselo, o sea, con los cuidados lógicos que obviamente han tenido los profesionales que lo asistieron. Sí, sí. ¿Qué se le dice a un familiar de una víctima? No los quiero poner incómodos, pero ayúdenme porque yo me imagino, debe haber ido familiares de víctimas. Mira, te cuento algo. Yo me crucé, que ni siquiera lo charlé con Santiago, yo me crucé el día en la única audiencia que tuvimos del debate, en inmediaciones de los baños, con un muchacho que estaba ahí en el debate y que es familiar de una de las víctimas. ¿Y qué le dijo? Casualmente... Porque aparte es gente grande, apuñaló, es ¿no? gente grande, Tiene un abuelo de 80, sí. que ahora vamos a escuchar un testimonio, tiene una mujer que es la que... Esta parte es tremenda. Ahora, la que ven ahora, cuando voltea a la mujer y la apuñala es tremenda. Bueno, ¿qué le dijo el familiar? Es interesante. No, simplemente solidarizarme y me parece una cuestión muy importante lo que hoy mencionabas vos acerca de cómo interpreta o cómo recibe la familia todo esto que está sucediendo. Y creo que los fallos tienen que ser claros y la gente tiene que saber que acá falta el requisito fundamental que es la capacidad para ser culpable que puede llegar a tener una persona y que en este caso no la tiene, para que sea pasible de una sentencia penal. Pero se banca, entonces, para ir al punto por ahí, como le expresé al principio, y si quiere, doctor, involucrarse en la conversación, porque están del otro lado del mostrador, pero les puede haber tocado ser abogados de una víctima mañana, de un hecho similar. Seguro. Y hay una vieja discusión que es si el familiar de víctima siente que es menospreciado cuando el autor de un delito es declarado inimputable o insano y va a un psiquiátrico en desmedro de ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo. Mira, ¿no? Mauro, yo haría dos aclaraciones. ¿Me seguís a razonamiento? Sí, segurísimo. Digo, segurísimo. yo me pongo del otro lado, el familiar, no sé si todos piensan igual y que uno dice, bueno, por lo menos que esté aislado, tenés que ver con qué clase de familiar te encontrás. Por un familiar te dice, bueno, me doy por satisfecho, mi viejo o mi vieja se salvó, está aislado socialmente, está en un psiquiátrico de orden penitenciario, aclaremos, no es que va al borde, digo, no va a un hospital común, está en un ámbito penitenciario con condiciones de atención psiquiátrica, que es Melchor Romero. Pero ¿te quedás conforme? Esa es la pregunta que te hago. ¿Te quedás conforme si ves esta cacería como familiar de víctima? ¿O hay como un verso de que mañana le dan el alta médica? También es una frase muy hecha, que le dan el alta médica entre gallos y medianoche a un tipo como este, a Police, y que mañana en un año le van a poner está curado. Hay un morbo con eso también. Sí, yo creo que la conformidad con el resolutorio deviene justamente de la comprensión de lo que ocurrió. Es decir, este brote psicótico, ¿no? ¿Qué implica un brote psicótico? Implica una ruptura temporal de la realidad que generalmente va acompañado con delirios, con alucinaciones y que deviene de una situación estresante, ¿sí? No hay alarmas previas, no lo ve venir la esposa, Mire, nadie se da cuenta. yo no soy especialista, ¿Pero ¿no? qué dijeron obviamente. sus peritos? No hicieron mención a esa cuestión y la verdad que tampoco se ha abordado en el debate, en tanto lo que se estaba analizando y valorando era ese momento en particular. Ahora bien, si me permitís, y esto también desde la óptica de la víctima, ¿no? A veces la medida de seguridad, y esto en el fondo es lo que termina por confirmar el decisorio, puede terminar siendo más gravosa para quien la vivencia que la propia aplicación de una pena. Puede ser peor un psiquiátrico para un culpable, aunque no sea culpable jurídico, pero puede ser peor un psiquiátrico que una cárcel común. ¿Y por qué? La pena tiene un plazo de tiempo determinado a cumplirse. Sean 8 a 25 años en el caso de un homicidio, 2 a 6 años, 1 a 6 meses. La medida de seguridad en tanto no. No tiene límites. No tiene límites. La medida de seguridad... Es al revés de la creencia popular que te firman, te ponen un gancho y te dicen el alta. Totalmente, y puede darse lo contrario. Que no la nunca paradoja de que tengas o que estés asistiendo a una persona por un delito menor, un robo simple con una pena de 1 a 6 años, que quizás pueda ser condenado a 3 en suspenso. Yo no conozco el al personaje. inimputable, Sí. y puede estar
años. Yo no lo conozco. Entonces, a su cliente, a Police, lo veo en acción, ¿sí? Es un tipo que sufre por lo que hizo, llora, le preocupa o no le importa nada porque no puede verse a sí mismo ahí reflejado. El tema es que él no termina de comprender lo ocurrido. Es decir, él tiene una visión parcial de lo que ocurrió e incluso se podría decir, y esto lo han dicho los peritos a lo largo del debate, que es una visión que ni siquiera se pudo determinar si es propia o depende de lo que le contaron que ocurrió. Claro. Los peritos no pudieron determinar si él hasta el momento tomó conocimiento de lo ocurrido. O le comieron la cabeza dentro del penal y le fueron reconstruyendo lo que pasó. Hay un testimonio que quiero compartir con ustedes. Nos metemos en el día del hecho. Vamos a repasar la historia con testigos presenciales que le daban un poco de contexto de lo que habían visto, porque es una masacre que dura nada, o sea, esto es en 2 minutos como mucho. Ustedes tendrán ahí la precisión horaria de cuánto dura todo, porque el video está recortado. Pero es un ataque, digamos, comparto con usted que es un ataque que no tiene razón, ¿no? Como no tiene lógica. Es que del mismo video se desprende que es la obra de un verdadero inimputable. Bueno, lo que pasa es que hay que establecerlo como pasó en el juicio. Presten atención al testimonio del día. Hablaban los vecinos, los conocidos de una de las víctimas. Mire. Chico en bicicleta y justo salió un hombre del negocio. Cruzaba y bueno, el chico se bajó de la bicicleta y de la nada lo apuñaló. Después cruzó y apuñaló a una chica acá en la puerta y se cruzó la señora de la panadería enfrente como para ayudar y empezó a apuñalarla, no sé, le habrá dado como 20 puñaladas, calculo. Y siguió con un taxista y después, bueno, corrió, apuñaló a otro hombre más de la nada porque no fue robo hasta que lo agarraron. Y bueno, se lo llevaron. No, solamente apuñalaba a la gente que pasaba. Ninguna le robó. La gente que estaba adentro intentó salir a ayudar, pero cuando vieron que volvió, se metieron todas adentro. Bueno, yo empecé a llamar a la policía y hasta que cayeron todos y bueno, y lo pudieron agarrar. Tiene todo encintada la cuchilla en la mano y al que pasaba lo apuñalaba. En la otra esquina lo agarraron los taxistas y hasta que llegó la policía y bueno, y se lo llevaron. Jamás ni viví esto y jamás no pensé que podía pasar algo así, porque si me decís que bueno, era un robo, todo por ahí tiene una explicación, pero nada, era así de la nada, ver que apuñalaba gente porque sí. Y no, jamás pasó esto así en este barrio, bueno, ni tampoco escuché que en Berizo haya pasado alguna vez esto. Un detalle la vecina que es importante, que marca algo. Habla de que él tenía atado el cuchillo, encintado el cuchillo, o sea, ni siquiera lo blande naturalmente, sino que lo aferra con un tipo de cinta. ¿Es cierto esto? Sí, esto es cierto. El previo a este acometimiento múltiple, si se podría llamar así, se encintó con una especie de cinta de embalar el cuchillo a su mano, ¿no? Vaya a saber la finalidad. Me parece, no, estoy arriesgando una teoría, pero puede ser la automatización. Bueno, en definitiva, ¿qué va a pasar con él? Mira, en el resolutorio se dispuso obviamente que siga con esta medida de seguridad. Tratamiento. Sí, tratamiento, evaluaciones periódicas, hasta que cese ese estado de peligrosidad, tanto para él como para los terceros, y pueda empezar a intervenir la justicia civil, que yo creo que hubiera sido lo ideal. O sea, está interviniendo la justicia penal desde hace rato y va a seguir interviniendo, que no tiene capacidad para el tratamiento de esta clase de personas. A partir de la base que el sistema penitenciario no tiene capacidad de resocializar y mucho menos de curar una patología como esta. Pero bueno, está ahí. Está contenido en ese ámbito. Les agradezco mucho que hayan venido esta noche. Muy gentiles los dos por habernos contado el final de esta historia aquí en El Expediente. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, presten atención a esta historia que vamos a contar en instantes. Una nena, 11 años, un cuidador de una casa, la secuestra, la capta y la mata durante un abuso sexual. Y una pueblada en Junín. Vamos a contar la historia completa, pero escuchen esto. Recordamos que Varela, el acusado, ya no está en esta casa quinta en la cual era casero.
nos informan que fue trasladado a una comisaría de la zona. La policía tira con postas de goma, la gente responde con piedras. Lucas, yo estoy del otro lado, más salame será vos. ¿Qué querés, que me meta ahí en el medio? Si prestás atención a la transmisión, Luquita... Bien, estamos viendo lo que pasaba. Deja el ambiente así, escuchan lo que pasaba en el momento en el que todo un barrio de Junín descubre que habían asesinado a Camila Borda. La buscaba todo el barrio, porque ella había ido al almacén a hacer una compra que le había encomendado la mamá, una compra de rutina, no mucho más que eso. Creo que cigarrillos. Vamos a repasar qué tenía que ir a comprar, pero una pavada, una cosa de rutina total. Y de repente, en el lugar menos pensado, que es el almacén del barrio, donde hay confianza, estaba marcándola, captándola, buscándola, quien iba a ser su victimario. Es una historia descomunal, de violencia tremenda, que vamos a repasar en instantes. Ahora, breve pausa.